Editora Árbol de la Vida presenta Alimento Diario, serie Dios nos llama a su reino y gloria. Título: La vacuna divina contra el virus y la iniquidad. Título de la semana: El misterio de la iniquidad 2. Com palavras não sei explicar, mas tornou-se irresistível o que vi. Sábado: Dios nos llama a su reino y gloria. Leer con oración. Exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Primera Tesalonicenses 2, 11b al 12. Quien no recibe el amor de la verdad, acarrea para sí mismo serias consecuencias, conforme a lo que leemos. Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. Segunda Tesalonicenses 2:11. Este poder engañoso, enviado por Dios, es algo que está dentro de tales personas. Las lleva a creer en las mentiras. Es triste ver que, incluso en la iglesia, aún hay hermanos que creen en mentiras. Ciertamente estas palabras se refieren al tiempo de hoy, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Primera Tesalonicenses 4, del 1 al 2. Apostatar de la fe es desviarse de la fe, de la economía de Dios, de la palabra profética y de la palabra fundamental. Por tanto, querido lector, cuide bien su conciencia y no deje que el enemigo la cauterice. Cultive una conciencia sensible delante del Señor, prosiguiendo, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda Tesalonicenses 2:12. Muchos no creerán en la verdad, sino que cambian la verdad de Dios por la mentira. Romanos 1:25. Y se complacen con los que practican la injusticia. Versículo 32. La palabra de corrección de Pablo termina en el versículo 12. A partir del versículo 13, habla una palabra de aliento y consuelo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Tesalonicenses 2, 13, 14. Este pasaje dice que Dios nos escogió desde el principio para salvación. Amado lector, este aliento también es para usted. Dios lo escogió antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Antes de que existiera, antes de que el tiempo fuera, Dios lo conoció y lo escogió. Después, en el tiempo, Él lo llamó. Nunca deje que el enemigo lo convenza de lo contrario. Hoy Dios nos llama para su reino y gloria. Primero Tesalonicenses 2:12. Muchos cristianos esperan ir al cielo después de la muerte, pero Dios no nos llamó para eso. El deseo de Dios es unirnos a Él eternamente. Él nos llamó para su gloria eterna. Primera de Pedro 5:10. El concepto divino no es llevarnos al cielo, no es llevarnos a ningún lugar, sino más bien nos quiere llevar hacia dentro de su persona misma. A continuación, Pablo dice que la salvación es mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Segunda Tesalonicenses 2:13b. Primeramente viene la fe en la verdad. Cuando oímos la palabra de Dios y creemos en ella, esta palabra entra en nosotros. La palabra oída es la fe objetiva que entra en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y llega a ser nuestra fe subjetiva. Después, cuando esa fe entra en nosotros, ocurre una reacción y somos transformados. Esa transformación se llama santificación por el Espíritu. La santificación es el resultado de llenar de Dios con su vida y naturaleza. Al comienzo nuestra fe subjetiva es pequeña, pero al recibir cada vez más la palabra de Dios, esta va creciendo, llena nuestro espíritu y rebosa nuestra alma.
saturando nuestra mente, emoción y voluntad. De esa manera alcanzaremos la plena filiación cuando todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea santificado por Dios. 1 Tesalonicenses 5:23. Ese es el trabajo de la santificación, de la transformación del espíritu. En el versículo 14, Pablo usa la expresión nuestro evangelio, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 2 Tesalonicenses 2. Ese evangelio es el evangelio de Pablo. Eso quiere decir que tal evangelio formaba parte de su vida, era su vivir, su persona, su testimonio. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. 1 Tesalonicenses 1:5. Y ese evangelio se convirtió en la palabra fundamental y la palabra profética para las iglesias. Que ese evangelio también llegue a ser nuestro evangelio.